Mi padre te engañó, Tizoc. Pedro opacaba a todos. ¿Por qué no a mí? Eso dijo María Félix, con una mezcla de orgullo y una sombra de duda, que rara vez permitía mostrarse. Estamos en plena época de oro del cine mexicano. Pedro Infante es el ídolo nacional. Su voz, su carisma, su sonrisa de pueblo, llenaban salas y corazones. María Félix, en cambio, reinaba desde las alturas, fría, elegante, inalcanzable. Nadie se atrevía a competir con ella. Nadie, excepto Pedro. Pero algo curioso pasaba. A pesar de ser las dos luminarias más grandes del país, nunca habían compartido pantalla. Los fans lo notaban, la prensa lo preguntaba y la industria lo deseaba. Entonces, ¿por qué no sucedía? Quizá no se trataba de agendas, ni de contratos, ni siquiera de egos. Tal vez se trataba de algo más humano. Un miedo disfrazado de exigencia, una intuición artística. María no temía a Pedro como hombre, pero sí como fenómeno. Sabía que, con él en escena, muchos grandes nombres simplemente desaparecían en su sombra. Y en un mundo donde cada mirada cuenta, ella no estaba dispuesta a ser una más. Entre los recuerdos de Pedro Infante. En los años 40 y 50, el cine mexicano vivía su época más gloriosa. Era una industria sólida, respetada en toda América Latina y admirada incluso en Europa. En ese universo brillante, Pedro Infante era el alma. Cantaba, bailaba, lloraba en pantalla, como si todo saliera de su corazón real. No era perfecto, pero eso lo hacía más humano. Y por eso, más querido, era el hijo ideal, el amigo leal, el amante que sufría por amor. En cada papel, Pedro no actuaba, vivía. Los campesinos lo adoraban, las amas de casa lo soñaban, y los hombres lo respetaban. Mientras tanto, en otro pedestal, reinaba María Félix. No cantaba, no bailaba, no lloraba en pantalla, pero con una sola mirada podía imponer silencio. Era la reina sin corona, la mujer indomable. Cultivaba una belleza distante y una inteligencia feroz. Jamás se rebajaba, ni siquiera para agradar. Pedro y María representaban dos extremos, el pueblo y la élite, la emoción abierta y la dignidad impenetrable. Tal vez por eso, durante mucho tiempo, nadie se atrevió a juntarlos, porque juntar fuego y hielo puede crear algo inolvidable, o puede destruirlo todo. María Félix no era una actriz cualquiera, era estratega. Cada movimiento, cada palabra, cada escena, eran parte de una arquitectura calculada. Para sostener su imagen, su rostro debía ser impecable, sus personajes fuertes y su presencia inquebrantable. No aceptaba papeles que la hicieran ver débil, no compartía pantalla con quien pudiera robarle foco, y Pedro Infante era precisamente eso, un ladrón de miradas, sin esfuerzo, sin intención, solo por ser él mismo. María lo había visto antes, actrices talentosas, de belleza innegable. Terminaban siendo sombras cuando compartían escena con Pedro. No era culpa de ellas, era el magnetismo de él. Y eso, para una mujer que construyó su carrera sobre el control absoluto de su imagen, era un riesgo demasiado alto. Por eso dudó, por eso pospuso, por eso exigió condiciones que muchos consideraron exageradas. No se trataba de ego, ni de arrogancia. Era instinto, era supervivencia artística. María no temía actuar con Pedro, temía desaparecer en su presencia. Y para alguien que había nacido para destacar, eso era peor que cualquier fracaso. El proyecto Tizoc nació como una apuesta audaz. Los productores sabían que juntar a Pedro Infante y María Félix era un sueño, pero también un riesgo. No se trataba solo de talento, se trataba de dos galaxias, que rara vez orbitaban cerca. Pedro aceptó sin condiciones. Confiaba en el director Ismael Rodríguez y en el valor humano de la historia. María, en cambio, no lo tuvo tan claro. Pidió leer el guión una y otra vez. Quiso saber cada ángulo de cámara, cada escena, cada línea de diálogo. Solicitó un vestuario especial, control sobre la luz y aprobación sobre los carteles promocionales. Muchos lo vieron como un acto de arrogancia, pero era más profundo. Era la necesidad de cuidar su figura pública.
frente al torbellino emocional que era Pedro. Hubo reuniones tensas, negociaciones largas. Incluso se pensó en cancelar todo. Pero Ismael Rodríguez, hombre de palabra y sensibilidad, logró tender el puente. Le prometió a María que su personaje no sería decorativo, que tendría fuerza, voz y alma. Y ella, finalmente, aceptó. Así, Tizoc no nació del entusiasmo, sino del equilibrio delicado, entre respeto, cautela y una intuición poderosa. Esta era la única vez que dos mitos coincidirían en pantalla. Desde el primer día de rodaje, la tensión podía sentirse en el aire. Pedro Infante llegaba temprano, sonreía a todos, se subía a su caballo y se convertía en Tizoc. María Félix, puntual y elegante, observaba cada detalle. No hablaba mucho, pero con una sola mirada dejaba claro quién mandaba. En una de las escenas clave, Pedro debía bajarse del caballo al escuchar la orden de corte, pero no lo hizo. Permaneció en su papel, sintiendo aún el peso del personaje. El director gritó, «¡Corte!», 3 veces. «¡Nada!». María, irritada, soltó. «¿Qué le pasa a este naco que no entiende?». Silencio. Todos esperaron la reacción de Pedro, pero él solo rió, se quitó el sombrero y dijo con calma, «Perdón, doña, es que me cuesta salirme de mis personajes». La frase desactivó la bomba. La tensión se disolvió. Y aunque no hubo disculpas formales, algo cambió desde ese momento. Pedro no se molestó. María tampoco repitió el comentario. Quizá ambos entendieron que no estaban frente a un rival, sino frente a alguien, igual de comprometido con el arte. Fue en una escena silenciosa, sin música, sin palabras rimbombantes, donde todo cambió. Pedro Infante, caracterizado como Tizoc, debía llorar ante la tumba del amor imposible. El rodaje comenzó, las cámaras giraban, y entonces Pedro lloró, pero no como actor, lloró como si el dolor le brotara desde el alma, sin gestos exagerados, sin técnica, solo lágrimas verdaderas. El silencio en el set fue absoluto. Los técnicos bajaron la mirada, el director no interrumpió, y María, observando desde un costado, se quedó inmóvil. Había visto a muchos actores llorar, pero no así. No con tanta verdad. Al terminar la escena, Pedro no dijo nada. Se alejó solo, aún dentro del personaje. María lo siguió con la mirada. No habló, pero en su rostro había algo nuevo. Una mezcla de respeto, admiración y quizás una pizca de humildad. Años más tarde, ella confesaría en una entrevista, no sabía que era capaz de eso. Ese momento, más que cualquier diálogo, fue el puente invisible que unió a dos mundos distintos, a través del arte. Tizoc se estrenó en 1957 y rápidamente se convirtió en un fenómeno. La crítica elogió la actuación de Pedro Infante, quien, bajo la dirección de Ismael Rodríguez, logró una de sus interpretaciones más conmovedoras. María Félix, por su parte, recibió reconocimiento por mostrar un lado más vulnerable, sin perder su fuerza característica. Pero lo que realmente marcó historia fue lo que vino después. En el Festival Internacional de Cine de Berlín, Pedro Infante recibió el Oso de Plata al mejor actor. Fue la primera vez que un actor mexicano alcanzó tal distinción en Europa. Lamentablemente, Pedro ya no estaba vivo para recibir el premio. Había fallecido semanas antes del anuncio oficial. María, en una entrevista posterior, dijo, Pedro era único, no necesitaba competir, él brillaba solo. Esa frase resumía todo, la admiración, la tregua, la conciencia de que ese encuentro en Tizoc fue irrepetible. Nunca más volvieron a actuar juntos. Y quizás por eso, esa película se convirtió en algo más que cine. Se convirtió en mito. Pedro Infante y María Félix no eran compatibles. Y sin embargo, el destino los cruzó una sola vez, para dejar una huella imborrable. Uno era cercanía, la otra, distancia. Uno era emoción, la otra, control. Pero cuando coincidieron, el cine mexicano alcanzó uno de sus momentos más sublimes. Tizoc no fue solo una película, fue un choque de mundos, un duelo de estilos, una tregua artística. Entre dos titanes, no hubo segundas partes, y tal vez eso lo hizo aún más especial,
porque hay encuentros que solo deben pasar una vez para volverse eternos. María siguió su camino. Pedro partió demasiado pronto, pero esa única escena compartida, ese único abrazo de cámara, sigue vivo en la memoria de generaciones. Y cada vez que Tizoc se proyecta, México recuerda que el arte también puede ser un instante perfecto, que nunca se repite, pero jamás se olvida.